Advertencia, este contenido contiene material no apropiado para menores, e incluye episodio con violencia sexual y lenguaje inapropiado o provocativo. Se recomienda, bajo su responsabilidad. Olis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les vengo trayendo otro capítulo de la segunda temporada de este hermoso, misterioso, y con bastante suspenso jeje de este fanfic. Espero que le guste. Todo créditos para sus diversos creadores. Darle me gusta y suscribirse. Que tengan un bonito día. Chau. Capítulo 9. De musas, miseria y magia. Me desperté y encontré a Bunny aún dormida, aunque tembló levemente. Hacía suficiente frío para ver mi aliento en el aire y, con todos mis esfuerzos por no despertar a la chica, me quité la chaqueta acolchada y se la puse encima. Mi cabeza seguía mareada y el dolor era terrible, pero por suerte la hinchazón en mi cara había disminuido. Saqué la luz chispa, la encendí para comprobar si había mensajes, solo para no encontrar nada. ¿Había pasado algo? Seguro que Duilig ya habría dicho algo. Si hubiera estado solo, habría intentado llamarla, pero para no complicar las cosas, simplemente apagué el teléfono y esperé lo mejor. Pasó un rato, cuando finalmente oí la puerta de la prisión abrirse, seguida de pasos que se acercaban. Despertando rápidamente a Bunny y avisándole de que alguien venía, le quité la chaqueta y me aparté justo cuando la puerta estaba cerrada con cerrojo. Se abrió de golpe y entró mi nuevo aliado, llevando la comida y bebida prometidas. No era mucho, solo un pequeño frasco de agua y un trozo de pan, pero bastaría por ahora. ¿Has dormido bien, Mon Rosbeef? Preguntó. Como un cadáver. Murmuré. Gracias por el agua. Por supuesto. Luego me dio un paño húmedo por mis heridas, junto con una actualización sobre mi cautiverio. Supuestamente, Paulo planeaba trasladarme a sus aposentos privados en la mansión, pues quería interrogarme personalmente después de que sus hombres no hubieran conseguido ninguna información de mí anoche. A Paulo le gusta mucho la tortura. Maxim me advirtió. Temo que no lo soportarás. Te sorprenderías. Le respondí, ¿has pensado ya cómo sacarme de aquí? Negando con la cabeza, Maxim confesó que seguía pensando en ese asunto. Ante eso, decidí darle un pequeño empujón en la dirección correcta. ¿Y si desertara a ese cartel rival, la familia de sangre? Hoy dijo algo sobre tener un empleado en ese departamento. ¿Crees que podrías mover algunos hilos por mí? Ah, Raim. Exclamó, sí, le conozco. Es una buena idea, mon ami. Si saben que pretendes traicionar a Paulo, estarán encantados de aceptarte como uno de los suyos. ¿Por qué contarle los secretos de Oita Paulo, cuando puedes contarlos a la familia de sangre? No. Exactamente lo que pensé. Estuve de acuerdo. Muy bien. Dijo asintiendo, dame unos días para mover estos hilos, ¿vale? ¿Crees que puedes mantener la boca cerrada hasta entonces? Moriré antes de hablar, y no pienso morir, así que sí. Asintiendo por segunda vez, Maxim me dijo que encontraría la manera de hablar conmigo de nuevo cuando todo estuviera listo. Luego me quitó la petaca cuando terminé de beber y se fue de la prisión de inmediato. Girándome hacia Bunny, le di el último resto de mi pan, y mientras ella masticaba, le señalé que probablemente nos separaríamos pronto. «Pero volverás, ¿verdad?», preguntó, con el rostro teñido de preocupación. «¿El papa caga en el bosque?», respondí con una sonrisa burlona. Empezó Bunny. «Bueno, lo haría si le estuviera persiguiendo un oso». Ahora, entre risas, Bunny me llamó Rosquilla otra vez. Luego nos abrazamos mientras esperábamos mi inevitable salida, que llegó en forma del propio Paulo, esta vez acompañado por 2 de sus guardias. Gracias a su compañía, no pudo recibirme con amabilidad y simplemente me miró de arriba a abajo con desdén. «¿Has tenido una buena noche, traidor?» «Lo mejor». Escupí en respuesta. Chasqueando los dedos, Paulo ordenó a sus guardias que me detuvieran.
Así lo hicieron, y me obligaron a salir de la celda y a adentrarme en el estrecho pasillo de la prisión. Antes de unirse a nosotros, Paulo se acercó a su hija y le preguntó si le había gustado el espectáculo. Ella respondió enseñándole los dientes, a lo que él levantó el dorso de la mano en señal de advertencia. «Serás el siguiente si no tienes cuidado», gruñó. Dándose la vuelta, salió de la celda y la cerró con cerrojo, y con un simple movimiento de cabeza, sus hombres me sacaron del edificio. Lo primero que vi fue una manta blanca sobre el suelo, indicando que había nevado anoche. No era de extrañar que la prisión estuviera tan fría. ¡Ay, qué frío! Balé mientras mis pies descalzos daban sus primeros pasos fuera. «Camina», escupió uno de los guardias. «Pero hace tanto frío», chillé a regañadientes mientras me empujaba más afuera. «Camina», repitió, esta vez más alto. Volviendo a mirar al hombre, fruncí los labios y le pisqué los ojos. «¿Me llevas, senpai?», pregunté con un tono femenino y seductor. Él respondió dándome un puñetazo en la cara, lo cual, dado mi infantilismo, estaba totalmente merecido. Mi labio partido se volvió a romper y las gotas de sangre se dispersaron por el suelo. «Mira lo que has hecho nieve roja». Le regañé, «He oído que no deberías comer esa cosa, o era nieve amarilla». Justo detrás de los guardias, vi a Paulo mirándome con furia, con la mandíbula apretada y los ojos muy abiertos. Sin embargo, al ver las comisuras de sus labios contraerse levemente, me di cuenta de que no estaba enfadado, para nada. Intentaba no reírse. Sonriéndole con suficiencia, permití que sus hombres me atraparan de nuevo y continuaran escoltándome por los jardines y de vuelta a la mansión. Me llevaron por la oficina principal, donde pasamos por un nuevo conjunto de puertas que conducían a los aposentos personales del señor Escuella. «Joder», murmuró Concio, «el hombre tiene otra casa entera en su casa». Tampoco exageraba, porque los aposentos de Paulo eran enormes. Había una chimenea a un lado, con una alfombra de piel y 2 sillas para sentarse delante. El baño en suite era el doble de grande que el mío, y a un lado había una poderosa cama super king, donde vi a la pobre Digla mirando confundida, con las muñecas atadas con una cuerda de nylon negro sujeta a uno de los postes de la cama. Entonces mis manos fueron atadas de forma similar, y Paulo envió a sus hombres lejos, asegurándoles que podía encargarse de mí solo. Obedecieron sin cuestionar, y en cuanto se fueron, el hombre me desató de nuevo y se transformó por completo. «Oh Bruce, mi querido chico, les dije que no fueran tan bruscos contigo». «Sí, bueno, la mayor máquina de amor de Rusia no recibió el aviso». Gruñí, poniendo los ojos en blanco. «¿Esto fue obra de Sergei?» Si Sergei es el gruñón que imita a Vladimir Kikashkov, entonces sí. Entrecerrando los ojos, dijo que el ruso sería reprendido por sus acciones. Al sentir mi diente roto con la lengua, pedí supervisar personalmente el castigo, algo que Paulo aceptó encantado. Luego me llevó a una de sus sillas del salón y me sentó, donde tarareé alegremente al sentir algo suave bajo mí. Mientras tanto, Paulo fue a una cómoda y la abrió, sacando una botella de whisky y 2 de sus vasos de chupito en forma de calavera. «Eso te va a picar los labios como una perra». Connie me advirtió. «No me importa, necesito alcohol». Pensé en él con franqueza. Llenando cada vaso hasta el tope y pasándome uno, Paulo se sentó en la silla contigua y me preguntó si había podido aprender algo de sus guardias. Nada especial. Respondí, antes de sonreírle con suficiencia, solo quién es tu topo. Jadeando, el hombre prácticamente saltó de la silla, con una expresión de sorpresa casi caricaturesca, pues cada aspecto de su rostro, desde la frente hasta la barbilla, estaba ahora al máximo. Vale, siéntate y coge tus huevos, porque tengo algo aún mejor que eso. Insinué. Lleno de emoción, el hombre tomó la petición literalmente, tomando su entrepierna con una mano mientras esperaba ansioso mi revelación. Primero di un sorbo, tanto para hacer una pausa para dar efecto dramático, como porque estaba desesperado por tener alcohol en el sistema.
Joder, eso duele. Grité por dentro, ¡ay! Jeje, te dije que iba a doler, chaval. Manteniendo la compostura, tragué el líquido abrasador y miré a Paulo de frente, entrecerrando los ojos y diciéndole exactamente lo que esperaba oír. En unos días, me enviarán a la familia de sangre como desertor, y si me lo pides amablemente, podría matar a todos y cada uno de ellos. Ante eso, Paulo levantó las manos al aire, tirando whisky por todo el suelo a su lado. Encantado, exigió cada detalle, a lo que yo le consentí. Le di el nombre de su topo y le expliqué que si mantuviéramos a Maxim con vida unos días más, trabajaría con un compañero topo de la familia de sangre llamado Rain para orquestar mi traslado. Tan enamorado de mí como yo lo estaba de su hija, Paulo soltó un suspiro satisfecho. Bruce, mi querido chico, eres un diamante. Muy bien, Maxim mantendrá la cabeza fría unos días más. Tú, en cambio, me has demostrado tu valía y has puesto en práctica tus palabras valientes, y por eso te estoy en deuda. Aunque mis guardias seguirán creyendo que estás siendo torturado, te aseguro que no habrá tal cosa. Te dejarás en tu habitación para recuperarte en paz, y haré que Dijla te traiga comida y bebida. Eso suena encantador, gracias. Respondí, inclinando la cabeza respetuosamente. Entonces Paulo fue a servirse otra copa y preguntó si podía ofrecerle algo hasta entonces. Has sufrido y sangrado por mí, y ahora vas a librarme de mis rivales, así que por favor, pon tu precio. Gritó tras beber un trago, analgésicos para esas heridas. Algo de morfina. Algo más fuerte, quizás. ¿Qué tal si una esclava te chupa esta noche? Gratis, claro. Después de dar otro sorbo insoportable de mi propia bebida, levanté una ceja y hablé con calma. Sabes exactamente lo que quiero. Tenso, Paulo dejó su vaso y me miró fijamente. Su rostro permaneció inexpresivo, pero sus ojos contaban una historia mucho más turbulenta, llena de conflictos internos. La absoluta desfachatez de su nuevo ayudante de sangre joven, exigir una vez más su propia carne y sangre como premio, y antes de completar ambas misiones. Paulo había matado hombres por menos, y sin embargo, atrapar al topo de Oit en el espacio de un día le había demostrado lo valioso que era realmente. Me necesitaba si su cartel en declive quería sobrevivir, y ambos lo sabíamos. Por tanto, mi precio fue justo. Aún así, procedió con cautela, aferrándose desesperadamente a su sentido de autoridad. ¿Quieres preguntar si mi hija traidora puede vivir dentro de mi casa? ¿Y qué te hace pensar que merece tal lujo? Por ahora, no lo hace. Respondí. Pero te alegrará saber que tenía razón. Frunciendo el ceño, Paulo ladeó la cabeza, a lo que le hice señas para que se acercara. Mirando a Dijla al fondo y entrecerrando los ojos, elegí hablar en un tono bajo y bajo. Después de las primeras palizas, me habló. Le dije. Quería saber qué había hecho para merecer ese trato, y le conté una pequeña historia, toda sobre cómo en realidad no quería estar aquí, que solo estaba siguiendo órdenes para seguir vivo. Ella se lo ha comido, y ahora siente lástima por mí y quiere ser mi amiga. Le dije que podía confiar en mí y que la mantendría a salvo, y me creyó. Apartándose y mirándome con los ojos muy abiertos, Paulo se dio cuenta de que había triunfado en dos frentes anoche. No solo habían encontrado su lunar, sino que ahora había una forma factible de controlar a su hija. Su tono empezó a cambiar y quedó claro que estaba al borde de conceder mi petición. Ahora, si soy muy cuidadoso, continué, creo que puedo tener una oportunidad de conquistar el corazón de la chica, y entonces será tan bueno como el tuyo. Desde mi punto de vista, esto funciona para los dos, así que ¿para qué trabajar por su afecto si yo podría cultivarlo para ti? Ante eso, los labios de Paulo se fruncieron lentamente al pensarlo. Pensó largo y detenido, y tras dar un gran trago a su copa, entrecerró los ojos y me dio su respuesta. Estas noches de invierno son frías, habló, con un tono profundo y retumbante. Luego cerró los ojos, necesitando un último momento de reflexión antes de dictar su decreto. Mi hija calentará tu cama. La chica es tuya.
Ahí estaba, por fin. Entre ahora y enterrar a este bastardo, Bunny era oficialmente mi propiedad, y aparte de mi próxima etapa en la familia de sangre, podría garantizar su seguridad. Desde detrás de Paulo, vi a Dijla, estirando lentamente el cuello y relajando los hombros con evidente alivio, muy consciente de lo frías que estaban las prisiones ahí fuera. Incluso desde el otro lado de los gigantescos aposentos de Paulo, podía ver la confianza en sus ojos y el agradecimiento silencioso que eso conllevaba. Reprimiendo mi expresión de empatía, le aseguré en silencio a la mujer que no desperdiciaría esa confianza, y que cumpliría con esta misión, con los tres marchando de este lugar después de que yo hubiera tratado con Paulo. No tendrá carta blanca en este edificio, esa es mi única norma. Aclaró, debe estar confinada en su habitación hasta que yo diga lo contrario, y si se la ve en otro lugar, la devolveré inmediatamente a la prisión, ¿está claro? Claro como el cristal. Respondí, alzando mi copa hacia él, gracias, Paulo, me siento humilde por tu generosidad. Arráncate la lengua de mi culo. Ladró con un gruñido, solo asegúrate de no suspender tu segundo trabajo, o el trato se cancela. ¿Lo entiendes? Sí, señor. Dije en voz baja, inclinando la cabeza. Bien. Gruñó, antes de terminar su bebida y levantarse. Yo también me levanté, y Paulo procedió a ponerme una mano en el hombro. Quiero dar un paseo por mis jardines ahora, y mis guardias me seguirán, dándote un camino despejado hasta tu habitación. Ve allí y descansa todo el tiempo que necesites. Haré que Dijla te traiga comida y bebida más tarde, y si no cambio de opinión, Bunny será traída a ti en algún momento de esta noche. Muy bien, señor. Le dije. Y otra vez, gracias. Ante eso, giró la cabeza hacia un lado y arqueó una ceja. Afórrame su gracia, es como dice, esto funciona para los dos, ¿no es así? Sería negligente dejar pasar esta oportunidad, incluso un hombre de mi posición puede admitirlo. Luego agitó el aire con el dorso de la mano, desestimando el sentimiento entre nosotros. Basta de hablar. Te quedarás con el descanso que te has ganado, y estoy seguro de que te veré en los próximos días. El año nuevo llegará pronto, y si para entonces te encuentras lo suficientemente bien, me encantaría cenar contigo. Lo espero con ganas. Dije, terminando mi copa. Entonces le di la mano a Paulo, y él salió rápidamente de la habitación para atraer a sus guardias y alejarse. Dijla y yo intercambiamos entonces una mirada silenciosa, sabiendo que por ahora había poco que decir. Aún así, ella inclinó la cabeza hacia mí en señal de gratitud, y yo la mía también, asegurándole aún más que, a pesar de toda la alegría entre Paulo y yo, mi promesa de matarlo seguía siendo igual de sincera. Todo esto seguía siendo una actuación, y dentro de días o semanas, ese hombre moriría por mi mano. Al llegar a mi habitación sin ser visto, entré tambaleándome, donde me desnudé solo con los pantalones y me dejé caer en la cama para un descanso muy necesario. Mi cuerpo dolía muchísimo, y ahora que estaba solo, por fin podía dejar la actuación. Que me pegaran y me interrogaran fue simplemente traumático, dejándome tan dañado emocionalmente como físicamente. Sin nadie más que Concio como testigo, cerré los ojos con fuerza y bajé la guardia. Casi de inmediato, rompí a llorar y durante un buen rato me quedé allí, llorando para mí mismo, preguntándome cómo demonios había llegado allí, hasta que finalmente me acomodé y me quedé dormido. A medida que el mundo real desaparecía, tuve más sueños extraños con ese unicornio, luchando en una poderosa guerra contra grifos y minotauros por igual. Esta vez, sin embargo, las cosas se sentían diferentes, porque por primera vez supe que estaba soñando. Desde el primer grifo que derribé con mi hoja de cristal brillante, supe cómo terminaba todo esto. Mataría a tantos enemigos que sus cuerpos formarían una montaña, sobre la cual me quitaría la vida ante el orbe de los titanes, pero no sin antes volverme hacia mi amada princesa Celestia y pronunciar las palabras que siempre decía. No aborrezca quien me trae de vuelta a ti.
pero más bien ámalo, como tú me amaste a mí. Sabiendo que siempre acababa así, solté mi arma y me aparté de la batalla, usando mi nueva lucidez como medio de escape. Mis compañeros ponis me miraban, desconcertados y horrorizados al ver a su mayor guerrero huyendo del campo de batalla. Gritaron y me gritaron, suplicándome que volviera, aunque yo no les hice caso. Se desató el caos, con mis compañeros rompiendo la formación y dispersándose como el viento. Los unicornios se dieron en su ofensiva y disiparon sus escudos, y los más fuertes entre ellos se teletransportaron lejos. Los pegasos ascendieron a las nubes, solo para ser interceptados por arqueros grifo, donde fueron acribillados por una lluvia de flechas. Sus cuerpos cayeron como granizos, dejando a nadie más que los ponis terrestres, que con valentía incuestionable lucharon hasta el amargo final. Ahora, en inferioridad numérica y sin ánimo, no tenían ninguna oportunidad, encontrando un rápido final con los hachas, martillos y cuernos de los minotauros. Fue una masacre. Pensar que un solo pony pudiera influir en el resultado de una batalla tan grande, la hipótesis de Duiligt era errónea, no era solo un soldado sin nombre, estaba viendo los recuerdos de alguien muy importante. Volví a pensar mientras corría, pensando en la conversación que había tenido en Pripyat. Duiligt había mencionado a una figura heroica, un campeón, venerado por los propios titanes para blandir una espada sagrada en su nombre y servir como protector del reino. Cada vez que había experimentado este sueño, había luchado con una espada, un fragmento brillante de luz lunar que cortaba carne y acero por igual. Eso por sí solo ya era suficiente para saber quién era. Estaba viviendo los recuerdos del campeón de los titanes. Adelante galopé, hasta que los gritos moribundos quedaron muy atrás y ya no podía oler el humo, la sangre, la bilis y la suciedad que acompaña la batalla. No sabía a dónde iba, pero mi corazón me decía que era el camino correcto. El tiempo pareció acelerarse, y en solo unos minutos había caminado durante días, hasta que me encontré de pie en las ruinas ruinosas de un pequeño pueblo. Todos los edificios llevaban mucho tiempo arruinados por las llamas y ahora estaban cubiertos de vegetación. Sintiendo la necesidad de entrar en uno de ellos, entré en una sala abierta y encontré el esqueleto de un unicornio. Detrás, en una esquina, había un gran espejo, aunque claramente no era uno cualquiera. En ese sueño, yo era un semental, y aún ahora, mirando hacia abajo, me encontré con un par de pezuñas azul pálido y heladas. Y sin embargo, en el espejo vi el reflejo de mi yo humano, exactamente como había sido antes de quedarme dormido. Eso es jodidamente raro, murmuré. Entrecerrando los ojos, estudié mi reflejo, y fue entonces cuando vi una figura oscura entrando en la habitación. Me giré a la defensiva, solo para no encontrar nada, pero al mirar el reflejo, la sangre se me heló al ver nada menos que a Nolek el profanador, imponente sobre mí. Instintivamente intenté darle un golpe, solo para que me agarrara del cuello y me empujara al suelo. Intenté teletransportarme, pero antes de que pudiera hacer nada, Nolek agarró mi cuerno con una garra y lo apretó hasta que se agrietó. De mi boca salió un grito atronador que sacudió la habitación, y con un estruendoso estruendo, la magia en mi frente se rompió, enviando una ráfaga de energía en todas direcciones. Luego me levantaron y me lanzaron con tanta fuerza que atravesé la frágil pared de la casa en ruinas, y caí rodando al suelo exterior. El profanador entonces salió por la puerta principal, y de la neblina oscura salió un bastón de aspecto eldritch. Me la apuntó y de la punta salió un torrente de energía verde enfermiza. Incapaz de evadir a tiempo, la sustancia me impactó y, a medida que se filtraba en mi cuerpo y se extendía por mi sistema, empecé a notar inmediatamente sus efectos. La sangre en mis venas empezó a hervir y espesarse, y mis órganos se retorcían y retorcían dentro de mí, mientras mi mente desmoronada se enredaba en una rabia inmortal que ardía como el infierno. Era la magia demoníaca, y me di cuenta de que, al igual que los mutantes en Pripyat y los árboles deformes en el bosque helado, estaba experimentando una metamorfosis, transformándome en algo nuevo, algo horrible.
Nolek se acercó entonces y me agarró del cuello, levantándome en el aire mientras mi cuerpo sufría estos cambios. ¿Qué me has hecho?, balbuceé, con la voz baja y ronca. Te he mejorado, respondió, como todos mejoran, cuando se les concede el don. Se detuvo para acercarme a él, hasta que apenas pude ver la forma de su rostro a través del humo. Temblando, me encontré con un par de mandíbulas gigantescas, que chasqueaban de alegría al terminar su frase. Del fel. Apretando con fuerza, sus garras atravesaron la piel y empezaron a aplastar mi cuello. Hubo varios crujidos agudos y agonizantes, seguidos de un chasquido que me hizo rodar la cabeza hacia atrás, momento en el que perdí toda sensibilidad bajo la mandíbula. Ahora paralizado e incapaz de respirar, Nolek me arrojó a morir, y mientras el mundo se sumía en la oscuridad, lo último que podía comprender era ese nombre. El fel. Abrí los ojos de par en par y me incorporé con un jadeo, lo que envió oleadas de agonía por todo mi cuerpo. Al darme cuenta de que seguía magullada y magullada, solté un gemido y bajé la velocidad. Con un suspiro cansado, reflexioné sobre el sueño, más desconcertado que nunca. Nada tenía sentido, salvo una cosa. El fel, murmuré. Ya había oído ese nombre antes, pero negando con la cabeza, no podía creer del todo que fuera cierto. Algo así no existía, era una obra de ficción, relacionada con los juegos de Warcraft, que solía jugar en mi portátil, junto con el mundialmente popular World of Warcraft. Sin embargo, al pensarlo, los paralelismos eran demasiado convincentes para negarlos. La vil era una energía destructiva, entrópica y extremadamente volátil, y tal y como Duiligd la conocía en su mundo, a menudo se le llamaba magia demoníaca. De color verde esmeralda, esa sustancia era la antítesis misma del maná y se alimentaba de la vida misma. Infectaba a quienes entraban en contacto con él, con efectos vastos e impredecibles. Algunos simplemente fueron asesinados, drenados de su fuerza vital hasta la muerte, mientras que otros recibieron gran poder, a costa de torcer su mente y carne, sufriendo un proceso conocido como demonización. Como su nombre sugería, se convertirían en demonios, deformándose en ecos odiosos, feroces y deformes de lo que fueron. Esto era precisamente lo que había visto en Pripyat, con los Somrats agotados de todo salvo un susurro parpadeante de su vitalidad, dejados vagando por la ciudad como cascarones enloquecidos y huecos. Y en la niebla ligeramente teñida de verde, percibí el propio aspecto del fel, pues más allá del amargo aroma, percibí la demanda tácita de alimentarse. Estremeciéndome, me di cuenta de que si no hubiera sido por el hechizo de Duiligd Blígdward, los tres estaríamos infectados, y quién sabe qué nos habría pasado entonces. La reina mutante contra la que luchamos sirvió como prueba más, pues había trascendido mucho más allá de su forma mortal. Desde los cuernos negros en espiral hasta los ojos rojos brillantes, había llegado a la etapa final de su transformación, convirtiéndose en aquello que pertenecía a los libros de cuentos y a creencias ancestrales. Un demonio. Tragando saliva, me quedé allí, completamente atónito por esta revelación. Aunque en retrospectiva, supuse que no era algo que me sorprendiera del todo. Si el mundo de My Little Pony era real, entonces era realmente tan salvaje que existieran otros reinos ficticios también. Sin embargo, si el vil era real, entonces Nolek poseía una fuerza más peligrosa de lo que cualquiera de nosotros podría comprender. Si no se controlaba, el vil era un destructor de planetas, y si la orbe de los titanes no era devolvida a Ecus antes de que el profanador la desatara, ni siquiera las princesas ni los elementos de la armonía podrían detenerla. Un dolor sordo me sacó de mis pensamientos y, apretando los dientes, miré mi cuerpo para ver cuántos moratones se habían formado por todas las palizas. Fue entonces cuando Concio señaló algo que era profundamente preocupante. Soy yo son un poco, brillante. Al concentrarme, me di cuenta de que los moratones brillaban, efectivamente. Era muy sutil, no diferente a como los juguetes que brillan en la oscuridad emiten una luminancia apagada tras una exposición prolongada a la luz.
Sin embargo, por tenue que fuera, los moratones brillantes no eran exactamente normales, así que me apresuré a coger la luz chispa. Al encenderlo, presioné el pulgar contra el lector de huellas para abrir la app Bioscan. La batería del teléfono bajó un poco, mientras desplegaba el hechizo de monitorización modificado de Duiligt y me escaneaba. Hambriento y sediento, bueno, esa parte es cierta. Murmuré mientras la aplicación hacía su trabajo. Al completar la operación, no me sorprendió mucho ver que había detectado múltiples contusiones y zonas de inflamación severa. Lo impactante fue la indicación de un cuerpo extraño no reconocido, que se extendió por todo mi sistema. Sin nombre, los 3 signos de interrogación aparecieron como una posible amenaza, con una mayor concentración de la sustancia alrededor de mi tejido dañado. Bueno, eso es preocupante, dijo Concio. ¿Tú crees? Respondí con una risita con desdén. Entonces empecé a sentirme bastante extraña, como si acabara de comer algo picante. Mi piel empezó a sudar y sentí un calor en el estómago no muy distinto a la acidez. Dejé el teléfono y me dirigí al baño, abrí el grifo frío y bebí un poco de agua. Apenas ayudó en nada, y al mirar mis manos, me di cuenta de cuánto temblaban. Connie, ¿qué me está pasando? Pregunté, con la voz quebrada por el miedo. No lo sé, admitió, pero entrar en pánico no ayuda, así que intenta mantener la calma, ¿vale? Estoy jodidamente tranquilo. Solté con brusquedad, apretando los puños. Con lo cruel que lo había dicho, me di cuenta de lo enfadado que me sentía, y con el tema reciente de la vil en mente, no pude evitar preguntarme. Con un trago nervioso, me miré la cara en el espejo y me di cuenta de lo verdes que estaban mis iris. Por supuesto, siempre habían sido verdes, acompañados de un leve anillo avellana alrededor de la pupila, pero aún así, eran prácticamente esmeralda y, al igual que mis moratones, tenían un brillo antinatural. Cayún, Concio comenzó, ¿te das cuenta de lo que esto significa, verdad? Sí. Respondí, muy consciente de la situación. Estamos infectados. Pero, ¿cómo entramos en contacto con él? El sueño, quizá. Debe de ser. Él aceptó. El calor en mi vientre se hizo más fuerte, y sin embargo, me encontré sintiendo, imperturbable. Tienes que llamar a Duiligt. Dijo Concio, si te ha envenenado el fel, ella necesita saberlo. ¿Para qué? Murmuré. Está a kilómetros de distancia, y si de verdad es la fel, no puede hacer absolutamente nada. No te vas a rendir, ¿verdad? Sin responder, cerré los ojos mientras una sensación de desesperanza me invadía. Entonces empezó a emanar una oscuridad pesada desde mi mente, y me di cuenta de que, además de este aterrador desarrollo, ahora también sufría un episodio depresivo. Concio habló entonces con más emoción que nunca, suplicándome urgentemente que consiguiera la luz chispa y llamara a Duiligt, pero cuando salí del baño, apenas tenía fuerzas para dar otro paso. Perdiendo todo impulso para luchar, me arrodillé y me apoyé en el borde de la cama, y a pesar del peligro aterrador en el que estaba, me encontré sin ningún deseo de preocuparme. Cayún, por favor, llama a Duiligt. Por el amor de Dios, no puedes rendirte ahora. Las súplicas de Concio cayeron en saco roto, al menos, hasta que prácticamente me gritaba. Con el cuerpo inmóvil, mis ojos se pusieron lentamente en blanco para mirar el teléfono en la mesilla de noche, y aunque cada pensamiento racional me empujaba a alcanzar y cogerlo, permanecí inmóvil igualmente. Simplemente no podía hacerlo, no tenía fuerzas para mí. El calor dentro de mi vientre se intensificó, y ahora sudaba tanto que me resbalaba por la piel, y aún así no podía hacer nada. Mi cuerpo parecía lleno de plomo, y en mi mente había caído en un mar interminable de alquitrán, y cuanto más intentaba resistirme, más profundo me hundía. Por toda la fuerza de voluntad que poseía y por todo el impulso que tenía para salvar a Bungie, volver a ver a los ponis y cumplir mi propósito, ayudándoles a encontrar el orbe de los titanes, todo eso palidecía ante esta enfermedad. ¿Por qué ahora había decidido derribarme?
junto con la energía demoníaca en mi cuerpo y el dolor ahora doloroso en el estómago, no pude evitar preguntarme si estaba muriendo. Una parte de mí esperaba que así fuera, que por fin pudiera librarme de todos los males y de la presión innegable que conllevaba la vida que había elegido. Pero entonces se me ocurrió un nuevo pensamiento. Imaginé a Bunny siendo escoltado fuera de la prisión y llevado a esta habitación, solo para encontrar mi cuerpo desplomado aquí, muerto, moribundo, o quizás algo completamente distinto. Este dolor podría haber sido el inicio de la demonización. ¿Y si me convertía en un monstruo y dañaba a mi nuevo amor? El miedo a ese desenlace fue suficiente para que me hiciera luchar. Tan rezagado como una babosa, extendí la mano para recuperar la luz chispa y ejecuté otro escaneo. Pasaron los segundos y, al mostrar los resultados, fruncí el ceño mirando el dispositivo, incapaz de comprender lo que estaba viendo. «Tú eres, luchando contra ello», murmuró Concio, tan incrédulo como yo. Tal cosa era imposible, pues el Vil corrompía todas las cosas. Y, sin embargo, el teléfono indicaba que la sustancia estaba entrando en remisión. El dolor en mi vientre empezó a disminuir y la sensación de calor se disipó. La fiebre repentina se dispuso y, en solo unos minutos, fue como si nunca me hubiera infectado. Contra todo lo que creía saber sobre el Fel, mi cuerpo lo había combatido. Y eso no era todo. La Avbioscan también indicó que mis heridas por las palizas eran mucho menos graves, y solo hizo falta mirar hacia abajo para confirmarlo, porque mis moratones ya no eran tan oscuros como antes. Me di cuenta de que, contra su propia naturaleza, la magia demoníaca me había estado curando, reparando mi cuerpo en lugar de contaminarlo. Pensándolo bien, la curación Vil no era inaudita para Warcraft, pero estaba limitada a un tipo particular de usuario de magia conocido como brujo, que ya estaba bajo la influencia del Fel, con el conocimiento de cómo controlarlo. Desde luego no era un brujo, pero estaba claro como el día, había superado los efectos del Fel, y a medida que los síntomas desaparecían, también lo hacía mi estado de ánimo, con la fuerza y la motivación volviendo a mí. Corriendo al baño privado, miré el espejo y vi que la hinchazón de mi cara había desaparecido por completo, con el ojo morado y las manchas rojas bastante más tenues. Mis ojos volvieron a su color normal y, con un suspiro exterior, empecé a sonreír. «Concio, estamos bien», resoplé aliviado. «Sí, chico, lo somos», murmuró en respuesta, pero eso no hace que esto sea menos preocupante. Tenía razón, hubiera resistido no al Vil, el hecho era que de alguna manera había sido infectado con él en primer lugar. Cómo había ocurrido era un misterio que necesitaba urgentemente resolverse, porque ¿quién podía decir que yo me resistiría por segunda vez? ¿Y si la siguiente dosis fuera más fuerte? No sabía nada de Connie, pero desde luego no quería arriesgarme a convertirme en demonio. Recogiendo el Sparklet, dejé de enviar mensajes e intenté llamar a Dwight. Sonó durante unos segundos y luego se cortó automáticamente. «Bueno, eso no es buena señal», murmuré. Intentándolo de nuevo, el teléfono sonó unos segundos más, antes de que la yegua por fin contestara. Al principio solo era ruido blanco, hasta que finalmente llegó su voz molesta. «¿Qué pasa?», ladró. «Mira, no tengo tiempo para esa actitud», le dije con urgencia. «Algo va mal». «¿Equivocado?», repitió. Respirando hondo, intenté empezar desde el principio. He tenido otro de esos sueños locos, el que soy el unicornio luchando en la guerra repugnante. Pero aquí está la cuestión, esta vez fue diferente, y pasó algo realmente jodidamente raro. Intenté continuar, pero Dwight me interrumpió, con un tono completamente furioso. ¿De verdad me has llamado solo para hablar de un maldito sueño? Yo que pensaba que estabas en algún tipo de peligro. Pues esa es la cuestión. Insistí, en el sueño, me atacaron con magia demoníaca, y cuando desperté ¿qué acabo de decir? Soltó, cortándome, me importan un carajo tus sueños, y me importas un comino. Sea cual sea la crisis existencial que estés teniendo, ve a resolverla.
Ahora no me vuelvas a llamar nunca más, a menos que sea cuestión de vida o muerte, ¿entendido? Espera, Duiligut, esto es serio. Era demasiado tarde, ya había colgado. Con la boca abierta, golpeé la cama con el puño con frustración y solté una serie de palabras muy desagradables. Entonces intenté enviarle un mensaje para explicarle bien, pero antes de que pudiera hacerlo, llamaron a mi puerta. Levantándome, fui con cautela y la abrí, donde me recibió uno de los soldados de la milicia de Paulo, y a su lado, con las manos atadas, estaba Bunny. Paulo dijo que trajeras a la chica aquí, dijo el hombre tras aclararse la garganta. Levantando la barbilla para reconocer su afirmación, cogí el nylon entre las muñecas de Bunny y la arrastré hacia la habitación. El hombre observaba con un inconfundible dejo de celos, envidioso de que alguien finalmente se hubiera apropiado de la hija del oligarca antes intocable. Ya puedes irte, le dije, levantando una ceja. Carraspeando por segunda vez, bajó la cabeza y se alejó rápidamente. Entonces cerré la puerta y me giré para mirar a Bunny, que, igual que ayer, se lanzó sobre mí. Apretándome con toda la fuerza posible, me preguntó cómo demonios había conseguido convencer a Paulo para que permitiera esto. Sé que hemos establecido que eres buen manipulador, pero esto... murmuró, ¿cómo? ¿Qué puedo decir? Soy bueno negociando. Respondí encogiéndome de hombros. Apartándose, Bunny negó con la cabeza asombrada antes de posar sus labios en los míos. Aunque todavía estaban algo doloridos por el tratamiento de ayer, mi extraño encuentro con el Bill los había dejado casi completamente curados. Y aunque no lo hubieran hecho, el hecho de que Bunny me estuviera besando habría valido la pena el dolor. No fue un beso largo, y pronto Bunny exigió saber exactamente cuál había sido mi trato con Paulo. Siendo sincero, le dije que el trato era exactamente igual que el que le había explicado ayer. La única diferencia era que ahora sabía que su hija se había encariñado conmigo y, por eso, quería juntarnos. Desde su perspectiva, ahora puedo empezar a condicionarte para que le amas. Yo seguí. Obviamente no voy a hacerlo, pero si puedes seguir el juego, me será más fácil sacarte a ti y a tu madre de aquí. Asintiendo, lo entendió y prometió que, por muy nauseabundo que fuera para ella, poco a poco empezaría a complacer a su padre tras mi regreso de la familia de sangre. Bueno, sí, sería sospechoso si fuera inmediato. Acepté. Entonces Bunny vio la cama y, después de vete a saber cuántas noches en una celda fría, prácticamente se volvió a enamorar, solo que no de mí. Con un brinco y un brinco de cabeza, Bunny aterrizó de cabeza en la cama y empezó a revolcarse en ella. Riéndome, me senté a su lado mientras ella empezaba a emitir gemidos ahogados de placer en el edredón. Bum Bum, ¿estás bien ahí? Solté una risita, sonriendo. Interesante. Tararé, ¿quieres repetirlo en inglés? Girándose para mirarme, confesó que desde que fue secuestrada y llevada a Portugal, había pasado casi todas las noches en esa maldita celda. Era la primera cama blanda en meses en la que estaba y, con un suspiro empático, me dejé caer a su lado. Apoyándome a un lado, la miré mientras disfrutaba la experiencia un poco más, hasta que finalmente se dio cuenta de que estábamos a solas. El mismo pensamiento cruzó por nuestras mentes a ambos, y cuando nos inclinamos para besarnos, de repente nos interrumpió otro golpe en la puerta. Nos pusimos de pie de un salto, y temí que pudiera haber sido Paulo. No quería que me viera demasiado amigo de Bunny todavía, porque podría delatar el juego. ¿Quién es? Pregunté con cautela. Es Dijla, tengo tu comida y bebida. Ante eso, los ojos de Bunny se abrieron de par en par y me apartó, casi haciéndome caer de la cama. Mamá. Chilló. Se oyó un jadeo, seguido de la puerta que se abrió de golpe para revelar a la madre de Bunny. Se miraron y rápidamente se lanzaron a encontrarse en el centro, lanzándose en los brazos del otro.
En segundos, sollozaban, finalmente reunidos tras tantos días y semanas angustiosos separados. Fue suficiente para sacarme lágrimas también, y me quedé allí en silencio mientras ellos vivían su momento. Oh, mi pequeña. Sollozó Dijla. Oh, mi dulce conejita. La pobre Bunia ni siquiera podía hablar, solo lloraba y lloraba, mientras Dijla envolvía a su querido hijo en un abrazo tierno, uno que llevaba mucho tiempo atrasado. Oh Bunie, está bien, te tengo. Hasta ahora, Bunie había sido buena minimizando lo traumatizada que estaba. Desde todos los chistes oscuros hasta matar directamente a uno de los milicianos de Paulo, había hecho bien al presentarse como un personaje fuerte, endurecido por su situación. Pero en el fondo, solo era una niña aterrorizada que necesitaba urgentemente a su madre, y ahora, por fin se habían reunido. Tras varios minutos llorando sin control, Bunie empezó a calmarse, y Dijla incluso me abrazó también, dándome las gracias efusivamente por permitir que ese momento sucediera. Por supuesto, protesté el elogio, insistiendo en que solo estaba haciendo mi parte. Luego me presentó la cena, que había dejado junto a la puerta. Era una especie de plato de arroz con carne, coronado con rodajas de chorizo, y al preguntar qué era, supe que se llamaba arroz de pato. También insistió en que tuvieras esto. Mis ojos se abrieron un poco al recibir una botella muy grande de ron especiado. Teniendo en cuenta que le había dicho a Paulo que me debía una copa, sin duda era su manera de honrarlo. Solo, no te lo bebas todo en una noche. Todo eso. Me burlé, puede que sea un peso pesado de Dijla, pero sigo siendo mortal. Habla por ti. Concio se rió. Vamos a emborracharnos. Absolutamente no. Le respondí pensativo. Aceptando tanto comida como bebida, los coloqué junto a la cama y agradecí a Dijla que pasara, aunque fuera por nada más, para ver finalmente a Bunie de nuevo. Sonriendo cálidamente, dijo que el placer era sin duda todo suyo, y tras un último abrazo emocional con su niña, la mujer salió de la habitación, sabiendo que Bunie estaba a salvo conmigo. Tras el absoluto shock de ver a su madre, Bunie fue menos cariñosa durante un tiempo, lo cual tenía todo el sentido. La pobre estaba en un estado muy viejo. Aún así, eso no quiere decir que no disfrutáramos de la compañía mutua, simplemente era de una forma más platónica, hablando y riendo durante la cena, que, por supuesto, compartí con ella. Luego nos metimos en el ron para celebrar haber llegado tan lejos, y aunque era muy fuerte para su gusto, siguió adelante, bebiendo bastantes tragos de esa sustancia. Tus moratones han desaparecido, señaló, señalando mi cara. Sí, por suerte curo rápido. Resoplé. Sonriendo, Bunie empezó a rebotar lentamente, acercándose y apoyándose en mí, apoyando su cabeza en mi ancho pecho. Y entonces, tragando saliva, confesó que estaba nerviosa. ¿Nervioso? Repetí. ¿Para qué? Bueno, es solo que, y... Se quedó callada, pero no hacía falta ser un genio para saber a qué se refería. Esbozando una sonrisa entrañable, le dije que no tenía por qué pasar nada de eso esa noche. Nuestros corazones ya están más por delante de lo que deberían. Le dije, no nos apresuremos a nada más, ¿vale? Con un asentimiento tímido, expresó que le preocupaba que me ofendiera, a lo que me reí. Bunie, haría falta mucho más que eso para ofenderme. ¿Qué tal si nos acurrucamos esta noche? Me gustaría. Respondió, justo cuando sus labios empezaban a temblar. Abriendo los brazos para ella, la pobre volvió a llorar y se desplomó sobre mí. Bajándole el silencio suavemente, la mecí suavemente de un lado a otro, hasta que finalmente se calmó y quiso dormir. A pesar de mi siesta anterior, seguía completamente agotada, así que no hubo discusiones por mi parte. Con eso, los dos nos preparamos para dormir. Se fue al baño privado a hacer pis, mientras yo me quedaba en los pantalones. También me las habría quitado, pero dado el estado delicado de Bunie, decidí ir sobre seguro. Luego volvió al dormitorio y jadeó, señalando las marcas torcidas de bermellón en mi pecho y abdomen.
No me había dado cuenta de lo grandes que son esas cicatrices. Susurró. Oh, sí. Me reí incómoda, son bastante duros, ¿verdad? Encogiéndose de hombros, dijo que no le importaba, incluso llegó a decir que en su opinión eran bastante sexys. Luego me preguntó de dónde había salido la que tenía en el pecho, a lo que le conté todo sobre mi enfrentamiento con Íñigo Montenegro. Pensando en aquel día, reflexioné sobre cómo Duilig me había salvado, usando su magia para detener lo que habría sido un golpe mortal, seguido de que hundiera a Croxbane profundamente en el vientre de Íñigo. Nunca olvidaría el terror en sus ojos, ni el momento en que dejaron de mirarme, mirando en cambio a la nada mientras su espíritu alzaba el vuelo más allá de este plano mortal. La historia fue fascinante, y me dejé llevar un poco demasiado al reinterpretarla. Fue entonces cuando cometí un error fatal. ¿Escapamos? Bunny repitió después de mí. ¿Con quién estabas? Tragando saliva, debería haber dicho que solo eran unos compañeros cautivos. En cambio, intenté tontamente unir los hechos a la ficción y le dije que eran mis amigos, y que todos habíamos sido capturados juntos por Íñigo. Esto se convirtió en una avalancha de preguntas que me llevaron a contarle mucho más de lo que debería. Ellos son la razón por la que fingí mi muerte. Le dije. Querían que fuera con ellos, y con lo horrible que era mi vida, no veía ninguna buena razón para decir que no. Pero aún no me has dicho quiénes son. Bunny insistió. ¿Qué clase de amigo te pide que finjas tu propia muerte? ¿Quiénes son estas personas? ¿Cómo se llaman? Una sensación de temor empezó a recorrerme la columna y, mientras la ansiedad me ahogaba con palabras cuidadosas, le respondí con una serie de arranques y paradas. No sabía dónde poner el límite, ni cómo salir del agujero en el que me había metido. Tontamente, seguí investigando. Solo son algunos amigos con los que crecí. Necesitaban a alguien que los protegiera, y yo no podía hacer eso mientras me buscaban como persona desaparecida. Fue lo correcto, y a pesar de todo lo que he pasado hasta ahora, sé que tomé la decisión correcta. Entrecerrando los ojos, Bunny preguntó dónde estaban ahora esos amigos míos. Están aquí, en Portugal. Respondí fielmente. Nos separamos y salí a buscarlos. Fue entonces cuando me topé contigo. Y ahora, hasta que sepa que estás a salvo, eres a quien protejo. Sabía que no le estaba contando toda la historia, pero para mi alivio, decidió dejarlo pasar. Entre enamorarse, volver a ver a su madre, comer comida caliente y beber ron, la chica estuvo completamente agotada durante un día. Tocándome el pecho con un dedo, me dijo que la conversación no había terminado, y con un trago nervioso, asentí. Luego volvió a acercarse a mí, me besó en la mejilla y me dijo buenas noches. Has fallado. Bromeé. Sonriendo con suficiencia, me puso una mano en la mejilla y me besó en los labios. Exhalando por la nariz, deseé poder besarla para siempre, y como una piedra en el estómago, me golpeó la horrible realización de que había prometido quedarme con los ponis y, por tanto, dejaría a Bunny atrás. Rompiendo el beso, le ofrecí abrazarla, lo cual aceptó rápidamente. Se dio la vuelta y apagó la lámpara de la mesilla, y cuando ambos nos pusimos cómodos, me dejó rodearla con el brazo por la cintura, donde la sostuve con lágrimas en los ojos. Capaz de percibir mis pensamientos más profundos, Concio me dio algo de seguridad, recordándome que no iba a dejar a Bunny ahora mismo, y que tenía muchos días más para abrazarla, besarla y quererla. Y aun después de eso, no es como si la fueras a abandonar para siempre. Murmuró, una vez que las chicas recuperen el orbe y vuelvan corriendo a Curus, tú puedes salir corriendo directo a Burgesil, y hacer un radiocasete con Careles Whisper desde fuera de la ventana de su habitación. Es un punto muy válido. Pensé en él. Reconfortada por sus palabras, abracé a Bunny un poco más fuerte y me fui quedando dormida poco a poco, donde no soñé con guerras, derramamiento de sangre, monstruos o magia. Sino más bien, el día en que cumpliera mi deber y volviera a casa con mi musa.